La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy Noemí Luna, candidata a diputada federal por el Distrito 3 con cabecera en Zacatecas, por el Partido Acción Nacional. Sin lugar a dudas, las elecciones para diputados federales, cuando no son concurrentes, pues son atípicas. Yo considero que la ciudadanía ve muy lejanos a los diputados federales y no se involucra con la misma pasión que se involucran en las propias campañas locales. Y en este año, concretamente, al caminar los municipios que le competen al Distrito 3, pues lo que me he encontrado es una ciudadanía cansada, muy cansada del maltrato de los gobiernos priistas, pero sí, también sin credibilidad hacia los políticos y hacia los partidos en concreto. ¿Qué es lo que yo visualizo ante ese panorama? Pues que el enemigo a vencer este 2015, sin lugar a dudas, es el abstencionismo. Por eso hemos realizado una campaña de suelo, de caminar, de ir casa por casa a saludar a los y las zacatecanas, con la intención de mostrarles que somos una opción real de cambio, una opción que pretende retomar el camino y que debemos hacer conciencia que si no participamos, pues todo México somos los más perjudicados. Como partido político y como actora política, lo que he llamado es que hagamos una reflexión de lo que hemos hecho mal y de cara a este proceso 2015 actuemos con nuevas formas, con nuevas ideas, pero sobre todo dándoles soluciones concretas a la gente para que pueda creer en Acción Nacional, para que pueda creer en Noemí Luna. Lo que he visto, Alma, insisto, al recorrer las calles de los 13 municipios, es que sí existe una apatía generalizada, pero también es notorio, y la gente lo percibe, la diferencia de los 12 años de gobiernos del PAN al gobierno actual de Peña Nieto. No hace falta hablar de cifras macroeconómicas, con meternos la mano a la bolsa, con ver la cartera, se puede ver la diferencia. Lo que hace 3 años, o el recurso que hace 3 años podías comprar la canasta básica, hoy no ajusta. Los precios de verdad este año están por las nubes, la gasolina casi 14 pesos el litro, el huevo, el jitomate, la tortilla, todo se disparó, menos los salarios, menos las oportunidades. En tiempo de Felipe Calderón hubo una economía estable, pese a que le tocó sortear la peor crisis mundial después de la década de los 20, pues a Felipe le tocó enfrentar esa crisis y lo hizo bien. Y dejó una estabilidad económica que no supo aprovechar el gobierno actual del PRI, y eso la gente lo percibe. Si lo ve, si ven que había más programas sociales, si ven que había más apoyos, y creo que eso es nuestro principal aliado ahora en esta campaña. Sin duda, quien más nos va a ayudar es el gobierno de Peña Nieto, es nuestro principal aliado, porque la gente ha visto que no saben gobernar, que gobiernan muy mal, y yo estoy segura que eso se va a ver reflejado el 7 de junio en las urnas. Nosotros estamos manejando una plataforma electoral como partido, y hago referencia a una plataforma electoral porque al final de cuentas las decisiones que se toman en la Cámara Baja o en la Cámara de Diputados, pues es mediante grupos parlamentarios, no es en lo individual. Y en nuestra plataforma electoral manejamos 6 ejes básicos. El primero es el Sistema Nacional Anticorrupción, un combate frontal a la corrupción y, por supuesto, el fortalecimiento de las instituciones. Y sigue siendo una agenda pendiente porque, pese a que el Sistema Nacional ya fue aprobado por la actual legislatura, no está vigente. Y no está vigente porque no hay leyes secundarias. De ahí la importancia que ganemos la mayoría los panistas en esta elección. Otra cuestión que queda sin lugar a dudas todavía en el tintero, todavía por trabajarse, es la dignificación del salario mínimo. Pese a que como partido trabajamos la recolección de firmas para pedirle a la Suprema Corte de Justicia hiciera una consulta popular, pues por el voto de un magistrado no se pudo realizar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo como instituto político? Que nos llevemos esta propuesta al área propiamente legislativa y que modifiquemos las leyes que hacen referencia al salario, sobre todo desde la Constitución, para desvincular el salario de otros factores económicos y que éste cumpla su razón de ser,
que es garantizar que los mexicanos tengan una vida digna. ¿Cómo lo pretendemos hacer? Pues que el salario esté regido con base en la línea de bienestar que marca el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas de Desarrollo Social. Y sí es un tema necesario, urgente, ya que más del 53% de las familias mexicanas no alcanzan ni siquiera a comprar la canasta básica con el sueldo que tenemos actualmente. En el tema propiamente de aguas que tú bien manejas, nuestro sexto eje en la plataforma electoral, estamos hablando de una nación sustentable. Sin lugar a dudas, el Partido Acción Nacional siempre ha pugnado porque se haga buen uso de nuestros recursos ecológicos, nuestros recursos materiales, haciendo uso de ellos en el presente, pero sin comprometer lo que le tocaría a las futuras generaciones. Y estamos proponiendo básicamente las reformas necesarias para que el agua sea utilizada responsablemente. No es verdad que se está proponiendo la privatización que tanto se ha manejado en medios, pero sí es un tema urgente que se legisle en ese sentido. Y bueno, creo que otro tema que también queda en el tintero y que es un tema muy urgente, pues es derogar, quitar de raíz la ley fiscal, que fue una de las reformas que se llevaron a cabo, en la que no participó el PAN. La ley fiscal que tenemos vigente fue autorizada por el PRI y por el PRD, y el PAN estamos totalmente en desacuerdo, porque la verdad es que lo que se está demostrando es que hay un gobierno voraz que sí aumenta la carga impositiva, pero que al final no se ve reflejado en servicios públicos. La propuesta en concreto en ese tema es eliminarla, derogarla y hacer una acorde a los tiempos, pero sobre todo acorde a la economía de las familias mexicanas. Vemos casos de corrupción todos los días, casos escandalosos como las casas Siga del propio presidente de la República, casos de una deuda impresionante como el caso de Moreira o el propio Miguel Alonso que aumentó la deuda del estado de Zacatecas en más de un 800% y no pasa nada. Y esa es la visión que tenemos la mayoría de los mexicanos, que en México se puede hacer lo que se quiera y no pasa nada, pero porque tenemos un sistema ineficaz e incluso irrisorio cuando los funcionarios encargados de la vigilancia pues dependen del Ejecutivo. Actualmente, tanto el secretario de la Función Pública como los contralores son impuestos por el propio Ejecutivo y pues la realidad en la práctica es que lejos de ser quienes debieran fiscalizar y en su momento actuar para que se evite la corrupción, pues están más preocupados por tapar las corruptelas actualmente. ¿Qué proponemos? Que haya un Consejo Nacional que emane de las propias organizaciones de la sociedad civil, de la academia, entre otros sectores, para que realmente sea objetivo en su función. En el ámbito municipal, que también es un tema preocupante, una de las propuestas que traemos muy concretas y un tanto polémica, pero a mi parecer necesaria, es que el síndico municipal sea de un partido contrario al alcalde o a la mayoría del ayuntamiento, para que realmente haya contrapesos y haya equilibrio de poderes. Y yo creo que un tema en el tema del equilibrio de poderes que es de suma importancia, pues que el Congreso no sea de mayoría del actual presidente de la República y sus aliados, porque eso permite que se le esté autorizando todo sin ni siquiera haya un análisis correcto de las situaciones. Mientras siga habiendo una opacidad como la que existe, pues va a seguir habiendo corrupción. Y cuando te hablo de corrupción, pues no nada más hablo de las cantidades exageradas que se llevan los políticos, sino en todos los ámbitos. El 9% del Producto Interno Bruto en México se pierde por la corrupción, que va desde la mordida que tiene que dar el ciudadano para que se agilicen sus trámites burocráticos hasta los fondos gigantescos que nunca llegan a donde tienen que llegar. Mira, la realidad es que yo me he dedicado a hacer una campaña de propuestas, una campaña de cara a la ciudadanía, de ir a buscar a los ciudadanos, pero sí me he encontrado, y es una realidad, que el aparato gubernamental propiamente de la presidencia municipal, de gobierno del Estado, están trabajando cuando debiera existir una veda electoral en donde no se debiesen de entregar programas, lo están haciendo, pero yo confío en que la ciudadanía sabe
que la dignidad, que la libertad, pues vale mucho más que quieran comprar tu forma de elegir, ¿no? Y sí, sabíamos desde que decidimos ser candidata, sabía que me iba a enfrentar a un aparato gubernamental priista, que es la forma en que saben hacer campaña, pero nosotros seguiremos haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es ir a dar propuestas, que es ir a dar ideas, e insisto que haciéndole un llamado a la ciudadanía que participe principalmente, porque ese es el tema más peligroso. Si dejamos que el abstencionismo gane, vamos a dejar que el PRI gobierno gane. Estoy segura que si la ciudadanía participa, seremos Acción Nacional, será Noemí Luna quien gane en las urnas el 7 de junio. Y haremos lo propio buscando formalmente ante el INE que organice un debate, porque sin duda Zacatecas merece mucho más que despensas, merece mucho más que cemento. Zacatecas merece propuestas. La clase política estamos obligados a dar a conocer concretamente qué es lo que queremos hacer en la legislatura y con verdades, porque aparte otro tema es que hay que decirlo clarito, los diputados hacen leyes, modifican y derogan las existentes, y si buscan más presupuesto, si buscan gestiones, pero los diputados no hacen obras públicas. Y me he encontrado, sobre todo con candidatos que ya conocemos, pues que van y prometen dádivas personales, obra pública, en una política clientelar, electorera, que creo que no es el momento ni la forma en que se debe hacer. Que en sus manos, de verdad, sin exagerar, está el futuro de México, está el futuro de Zacatecas, que hagan valer su libertad, que hagan valer su voto y que estén muy conscientes que los malos gobiernos duran mucho más de lo que puede durar una despensa. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.